Hola, bienvenidos de nuevo al podcast Creciendo con Improven. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Fernando Giner, consejero asesor de Improven, que nos va a hablar de la guía que acaba de escribir, que tiene por nombre Autosabotajes en la sucesión de la empresa familiar. Este título nos va a revelar cuáles son las causas de los principales autosabotajes en la sucesión y sobre todo cuáles son esas soluciones para poder lograr el éxito. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, estupendo. Muchas gracias por la invitación y nada, con muchas ganas de poder pasar este rato con vosotros. ¿Qué reflexiones te han llevado a querer escribir este libro? Bueno, este libro surge de unas conversaciones que tuve con Sergio Gordillo, el CEO de Improven, donde estábamos viendo cómo abordar lo que podíamos presentar de novedoso para lo que es la solución de los problemas familiares, en concreto en el momento de la sucesión. Hay otros programas en la empresa familiar, pero uno de ellos muy importante es la sucesión. Y entonces, bueno, nos marcamos un plan para trabajar y ver cómo podíamos ayudar a las empresas españolas, y una de las ideas era pues sacar una guía. Total, que nos pusimos en ello, hicimos en principio fue un documento de 90.000 palabras, pero yo creo que nos miramos y dijimos, esto no se lo lee nadie, porque al final hay demasiada información, ¿no? Entonces el objetivo, el concepto de la guía era pues que una persona que tuviese interés en el tema, bien porque le gusta o bien porque lo sufre en sus propias carnes, pues, ¿cómo te diría? En un viaje en AVE, Valencia-Madrid, se lo pudiera leer. Entonces se comprimió esas 90.000 palabras para dejarlo en 9.000. Y luego, por otro lado, queríamos también que fuese un regalo de Improven en estas Navidades a las empresas españolas, tanto a las clientes como a las no clientas. Por lo tanto, esta guía pues se arregló, se decoró con un diseño muy atractivo, pues para que fuese también visual. Y ha salido una guía, pensamos que simpática, donde vamos al grano de las cuestiones, acompañada con unos diseños extraordinarios, y bueno, lo que queremos es que ayude a los empresarios, a los que tienen que dejar la empresa, a las que lo tienen que heredar, en definitiva, a las familias empresarias valencianas. Sí, esta guía, además de haber sido un regalo, como bien has dicho, de Navidad, lo tenemos disponible también en nuestra página web, en la sección de biblioteca, para todas aquellas personas que se lo quieran descargar en PDF. Lo tienen a disposición. Sí, es que es verdad, se hizo un formato apropiado para que se pudiera leer también en digital. Sabes que no es lo mismo cuando lees un documento que muchas veces lo trasladas tal cual al digital y es un poco plomazo. Bueno, nos hemos preocupado de que llegue por donde llegue, que sea atractivo, ¿verdad, Carolina? Sí. Y que el que lo tiene que leer pues se sienta cómodo leyéndolo, que al final se trata de eso. Sí, es muy ameno. Pues me gustaría saber, porque comienzas el libro explicando que en la empresa también hay política. Relacionas el mundo de la empresa familiar con la política y no sé si tiene algo que ver con tu trayectoria profesional. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, el libro se trata de autosabotajes, y el libro, en definitiva, va sobre saber irse de los sitios. Llega un momento en la vida en el que uno tiene que saber pues que ha acabado un ciclo, y va sobre esto, no va de otra cosa. Y a partir de ahí arrancan los 13+1 autosabotajes, es decir, las 13+1 forma que tenemos muchas veces las personas que nos tenemos que ir de los sitios de autoengañarnos. ¿Qué es al final autoengañarse? Pues sustituir en la mente aspectos de la realidad por otros imaginarios. Entonces, muchas veces nos pensamos, respondiendo a tu pregunta, que en nuestra familia, pues todo es amor. En una familia hay amor. Bueno, sí, en una familia hay amor, eso es cierto, pero no es toda la verdad. En una familia hay amor y hay muchas más cosas que amor. Sobre todo en la medida que las familias se van ensanchando o que van creciendo en lo vertical y en lo horizontal. Esto supone que se empiezan a crear en esos momentos grupos de preferencia o de no preferencia, de interés, y eso empieza a ser política. Y entonces no tiene que olvidarse el fundador, el que tiene que dar lo que es el traslado de la empresa a sus hijos o a sus sobrinos o a quien considere, que ha abierto un proceso. Es decir, que está en una transición. Es la empresa, yo como CEO, a la empresa yo como mucho como presidente subsidiario. Y eso es una transición, como la que vivió España en 1975. Y por lo tanto, en esa transición hay que contentar a todos esos grupos. Que contentar no sería la expresión, sino hay que
entenderse con todos esos grupos que tienen intereses distintos. Muchas veces me he encontrado, no, es que yo tengo una visión de mi hermano, una visión de la empresa muy distinta a la que tiene mi hermano. Yo creo una distribución selectiva, él crea una distribución expansiva. Cuentos, intereses de poder. Oh, yo es que vengo aquí a las 8, mi hermano o mi primo solo viene a las 11, y yo trabajo mucho más que él. Excusas para hablar de estos grupos. Por lo tanto, es muy importante que cuando iniciamos el proceso de la transición, de la sucesión, uno sepa que es un político de empresa. Y tiene que hacer, si me permites la expresión, pues como hizo Suárez en su día, intentar coordinar todos esos grupos e intereses que existen. ¿Para qué? Pues para que el proceso de sucesión sea un éxito. Por lo tanto, el primer autosabotaje es cuando uno se piensa, no, en mi casa solo hay amor y nada más. No, mire, usted póngaos a prueba y verás cómo a lo mejor se encuentra con una desgracia, ¿no? Y por lo tanto, uno tiene que tener esa mano derecha con firmeza y esa mano izquierda, pues para saber gestionar este proceso tan bonito, tan apasionante, tan necesario, tan definitivo como es la sucesión en la empresa familiar. Al final, para equipararlo a Improven, nosotros siempre hablamos de liderazgo, ¿no? De saber dirigir. Y al final es eso, pero dirigir a la familia, ¿no? Para ver cómo se sucede la situación para llegar al objetivo de manera... Es decir, es que lo que estamos trasladando en el fondo es un legado. Es decir, todo lo que hemos vivido, nuestras experiencias, nuestras culturas, nuestros valores, nuestros criterios. Y eso muchas veces uno dice, bueno, no, vamos al notario y os dejo las acciones a vosotros y ya está hecha la sucesión. No, a ver, el legado es lo más importante que puede dejar un padre a sus hijos. Eso al final, el legado es lo que tiene que unir generación tras generación. Y esto es francamente importante, Carolina, porque un legado no se escribe en un papel como muchas veces nos pensamos. También que se escribe y se tiene que dejar claro cuáles son los criterios, los valores, pero un legado se contagia. Los valores, los criterios, la cultura, lo que queremos trasladar a nuestros hijos se contagia. Y a veces en esta transmisión del legado, el propietario tiene miedo a perder ese control. ¿Qué consejos puedes dar para que se relajen, ¿no? Y cómo delegar? Es decir, la longevidad está empezando a ser una realidad, pero hoy una persona de 70 años es una persona joven. Es que hace 30 años no era así. Y por lo tanto, yo he visto protocolos. El fundador, cuando llega a los 73 años, se irá. ¿No? El fundador está como una flor. No le podemos pedir a la gente que haga cosas que van contra la naturaleza, la longevidad, las familias, las formas de familias. Bueno, hoy es más fácil en una mesa encontrarse 4 generaciones que encontrarte un hermano. Es más fácil que un chaval tenga hasta los bisabuelos sentados en la mesa que tenga un hermano. Se están estrechando las familias desde un punto de vista de prole. Las personas viven más. Todo esto está afectando. En la cena de Navidad nos podemos encontrar ya no con la familia que todo el mundo tenga el mismo apellido, sino con una familia reconstituida que cada uno viene de familias distintas y funcionan. Es decir, es una maravilla porque, oye, una familia y un hogar es allá donde tú puedes volver cuando te has ido. Eso es un hogar, eso es la definición de hogar. Tener un sitio donde volver cuando te has ido. Nadie dice que tiene que ser de tu sangre o de... No, todo esto que estamos diciendo funciona y las familias son felices. Por lo tanto, todo esto está hoy influyendo mucho en la sucesión. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces las personas, primero, como te estoy diciendo, se sienten jóvenes y les apetece continuar porque a lo mejor no han hecho otra cosa en toda la vida y no le puedes decir, mañana usted no venga por aquí. Hombre, a ver, las cosas no se plantean de esta manera. Luego, hay muchas veces que hay desconfianza porque somos desconfiados y no nos fiamos. Eso es un problema que se tiene. 3, hay veces que es que no hay nadie preparado. O sea, es que hay veces que es verdad que no hay nadie preparado en las empresas. Y claro, si tiene que ser uno de tu apellido, pues tenemos un problema muy gordo. Y entonces lo que hay que buscar es solucionar esta situación porque lo que sí que es verdad es que una sucesión la tenemos que coger con tiempo. No vale decir, mañana quiero ejercitar o ejecutar la sucesión. Cuanto más tiempo se juegue, mejor. El tiempo es un gran aliado. Y muchas veces nos pensamos
que uno va a durar toda la vida. Y es verdad que uno dura toda la vida, pero no es tan larga como uno se esperaba que iba a ser. Por lo tanto, es una pregunta muy importante lo que es el control. Y muchas veces es la gran paradoja, Carolina, es la gran paradoja porque uno quiere que su hijo o el sucesor asuma las riendas de una vez, pero por otro lado no las quiere soltar. Y entonces montamos unos líos de narices, porque al final dicen, ¿te has ido o no te has ido? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y si lo hago a mi manera, porque lo que no puedes pretender es que el sucesor haga las cosas como tú las hacías. No, lo tienes que dejar incluso que se equivoque, porque es que si no, a ver quién aprende sin equivocarse en esta vida. Y luego en este tema que me has abordado, hay un aspecto que dices, voy a elegir al sucesor. Criterios. Tiene que tener mi apellido. Ya empezamos mal. Sería lo ideal, pero no está escrito en ningún sitio que en este caso, un giner tenga que ser el sucesor. En segundo lugar, tiene que ser el que me diga a mí que sí a todo. El que más me cabotea siempre, me da cabotazos así. Sí, 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 señor, sí, señor. O tres, tiene que ser el que más se me parece. No, esos tres criterios me parece que pueden llevarnos a un error. Y son muy humanos, ¿eh? Son humanos. Es decir, aquí no estamos diciendo en ningún momento cosas que la gente se esté comportando de forma anómala. Esto es naturaleza humana. Esto es saber irse. Y muchas veces, bueno, las personas decimos que nos queremos ir, pero no se van. Yo he visto en fiestas gente que se ha despedido 10 veces y aún siguen por ahí. ¿Pero tú no te habías ido? Sí, pero es que me he encontrado. Pues esto es una cosa parecida. Está tan a gusto, pero Estar a gusto, o a lo mejor te dices, es que no tengo sueño, o es que, no sé, me voy a aburrir si me voy de aquí. Lo que intento decir es que uno incluso cuando se va, muchas veces ni se despide. sí, porque al final los propietarios fundadores, eso es su vida, su hobby. Claro. Su trabajo es todo para ellos, ¿no? Entonces ahí es donde está el tema. Te vas, pero dejas tu legado. Voy al punto uno, o sea, no te has ido, porque queda lo más importante, que es tu legado, tus valores, los principios. Y allá donde estén tus hijos o tus sucesores, ahí tienes que estar tú, de una forma u otra. ¿Y cómo podemos hacer una sucesión en la que se equipare la igualdad entre repartos y la equidad, la justicia, el equilibrio? Son palabras ahí que, ¿cómo equiparamos todo esto? ¿Cómo podemos ser justos? Pues uno de los criterios fundamentales, que también lo hablamos en la guía, es, primero, que las reglas del juego tienen que estar claras, todo el mundo tiene que saber cuáles son los criterios y el funcionamiento de la sucesión, y en segundo lugar, lo decimos así explícitamente, sea justo y todo irá bien. Justicia. La gente quiere justicia. No, yo es que tengo 5 hijos y a cada uno un 20%, y a todo el mundo igual. La igualdad sin la equidad puede ser injusta. Porque, oye, si tienes un hijo que vale y otro que no vale, no todos tienen que tener un puesto. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de la igualdad. Al final, desde un punto de vista de amor material, cada uno tiene que tener la sensación de que no suele tener algo peor, pero hay que atenerse a las circunstancias de cada uno. Entonces, eso supone que al hablar de igualdad le tenemos que sumar la equidad. Y ahí aparece la justicia. La justicia contempla las situaciones personales de cada una y desde ahí hay que tomar la decisión. Y aparece un factor importantísimo, la segunda familia. ¿Quiénes son la segunda familia? Pues aquellos directivos, aquellos empleados que llevan toda la vida contigo en la empresa. No llevan tu apellido, pero han estado contigo en los momentos más difíciles, han estado contigo cuando lo has necesitado, se han alegrado de tus éxitos, han intentado ayudar a tu familia cuando lo has necesitado, en fin, se han dejado la piel por el proyecto, como si fuera de ellos, que no era. Esa segunda familia también quiere ver justicia. No quiere ver caprichos ni cosas que chirríen. Por lo tanto, me voy al punto de la política. Uno en esa transición tiene que jugar muy bien, porque la segunda familia no deja de ser otro grupo de interés que existe en la empresa. Y todo esto, pues hay que ir contemplándolo, conjugándolo y, en definitiva, más que igualitario, uno tiene que ser justo, muy justo. Si eres justo en la vida, todo irá bien. Uno de los autosabotajes más potentes que cuentas en la guía es creer que las cosas ya están habladas, ¿no? Hablamos de la comunicación, lo importante que es comunicarse entre la familia y cómo se puede potenciar esto.
Bueno, es que muchas veces pensamos que la comunicación es sentarse en una habitación, alrededor de una mesa, soltar un discurso y que la gente tome nota y que se lo trague. Y empezamos por ver. O sea, la gente, lo principal, vemos las cosas y si lo que vemos no coincide con lo que escuchamos, nos vamos a quedar con lo que vemos. De ahí que muchas veces en la comunicación personal el lenguaje corporal sea tan importante. Sí, me ha dicho que me quiere, pero no me lo acabo de creer. Algo he notado en su tono de voz o en su postura, eso que pasa entre las parejas. Bueno, pues esto es una cosa parecida, muy, muy, muy parecida. La comunicación empieza porque la gente vea las cosas. Si no lo vemos, de verdad, es que no se puede continuar. Ya le puedes escribir, no mientas, que como te vea diciéndole que no, que dile que no estoy al teléfono, verás cómo él eso no lo va a acatar. Por lo tanto, lo primero de todo, ver. Y luego hablamos siempre de los 5 factores en la comunicación, porque muchas veces nos cuesta expresarnos a nosotros mismos lo que queremos decir. Los 5 factores que explicamos en el libro es lo que, lo que yo pienso, el primer punto de todos. Lo que yo quiero decir, que a veces pienso una cosa pero no quiero decir exactamente lo que pienso. 3, lo que acabo diciendo. Tú fíjate que 3 factores. Lo que pienso, lo que quiero decir, lo que acabo diciendo, lo que el otro escucha u oye y lo que el otro realmente quiere escuchar. La comunicación. Hay que ser muy constante con la comunicación, hay que hablar las cosas y la comunicación nuevamente requiere tiempo. Por eso decimos que el tiempo es tu aliado, porque requiere tiempo. Hablar las cosas, ir y venir. Una conversación entre 2 personas requiere hablarlas, reposarlas, cogerlas a lo mejor al cabo de 10 días o 15 días. No es como llegar a una empresa y hacer un plan de productividad, que puedes hacerlo con unos parámetros más objetivos. Aquí es leer entre líneas, ver pensamientos, ver si lo que te ha dicho realmente es lo que te quería decir, ver si tú has entendido lo que realmente has escuchado o has querido entender otra cosa, y así sucesivamente. Esto requiere de tiempo, de reposar mucho. Por lo tanto, si alguien se puede permitir el lujo de hacer las cosas con tiempo, que es nuestro mayor consejo, que invierta ese tiempo en comunicar. Y vuelvo a decirte lo mismo, comunicar empieza por lo que se ve. Hay que demostrar y continuamente hechos, acciones. Claro, pero esto pasa a todos los niveles, ¿eh? Esto pasa en la relación de pareja, esto pasa en casa entre padres e hijos, esto pasa entre amigos, esto, o sea, al final, lo que tú has vivido y lo que te han demostrado es que te pueden decir muchas cosas y al final uno tener la conclusión contraria. Ese legado que hemos hablado, pues se trata de comunicar, de invertir en comunicar y cuando tú te pienses que ya lo has dicho todo, vuélvelo a decir por si las moscas. En el fondo, todo esto que nos estás contando es muy emocional. Los principales autosabotajes vienen por ese amor y esa emocionalidad. ¿Cuál es el error más humano que ves que cada vez se repite continuamente? Mira, me hablabas de la comunicación como autosabotaje, pero hay aspectos importantes como es la relajación del político de empresa. ¿Esto qué significa? Pues que somos empresarios, somos políticos de empresas, somos profesionales, pero somos humanos. Entonces, ser de lunes a domingo y otra vez el lunes a domingo, un profesional que no comete ningún error y sobre todo cuando estás tratando de tu familia, de las cosas que más quieres en la vida, pues es muy difícil. Y entonces pasa en ocasiones que cuando llegas a casa o cuando estás en un momento de relajación, en definitiva, cuando te has quitado la coraza del papá o del fundador profesional y entonces te encuentras con momentos de calidad, cálidos, de calidad y cálidos con tu familia y estás contento, como saques los temas de la sucesión y de la empresa y de la distribución de poderes, etcétera, etcétera, puedes errar. Es fácil que tomes una decisión que no sea la adecuada. Dicen que en la cama, cuando alguien se acuesta con su pareja, el organigrama se hace plano y uno deja de ser Don Pepito y es Pepe. A secas, ¿vale? De don José a Pepito, si me apuras. Entonces, claro, en ese organigrama plano, cuando se han apagado las luces, cuando está todo el mundo relajado,
cuando estás con una paella con toda la familia comiendo, cuando estás disfrutando de un paseo por el parque con tu pareja o con tus hijos. Ahí no debes abordar los temas, más que abordar, tomar decisiones. Sobre todo la palabra sería tomar decisiones. Porque claro, se apagan las luces como te decía y cuando estás a punto de dormirte, he notado que nuestra hija está muy triste últimamente porque me parece que su marido, Juan, está disgustado con la empresa. Claro, como te pongas a hablar de eso ahí, en esa situación, puedes acabar hasta chillando, en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre todo, mi consejo es que no tomes decisiones donde o cuando no las tienes que tomar. Porque ahí no eres el político de empresa que hemos dicho al principio. Ahí no existe transición que valga. Ahí existe Fernando padre, Fernando humano, y es parte de la figura que tiene que jugar en este proceso. Y luego hay otro aspecto muy importante, Carolina, que es que tener cuidado. No, esto no es la comunicación, esto es con el lenguaje. Hay cosas que uno no puede decir. Bueno, poderlo decir puede, pero no debe decir. Hay cosas que duelen y eso se queda en el corazón de las personas para toda la vida. Y estás hablando de tu familia. Me explico. Yo con mis hermanos he discutido desde pequeño lo que no tienes ni idea, pero esos enfados, esos cabreos, no sé si no duraban 24 horas, pueden durar una semana, si quieres, pero se iban. Se acababan diluyendo solos, no hacía falta hacer nada. Ahora, si tú algo se lo dices ya a un primo o a un cuñado, ya es distinto. No es lo mismo. Y sobre todo en situaciones determinadas. Por lo tanto, hay reuniones donde tienen que estar los hermanos y no tiene que estar gente que no sea hermanos, si se está tratando de un caso familiar y si esto es posible. Las cosas se pueden hablar en determinados grupos y cosas que no se pueden hablar. Y sobre todo, las palabras que dice el padre, el fundador, el que va a dejar la empresa. No puedes decir barbaridades a los hijos o a los sobrinos, porque eso se graba en fuego. Incluso la comunicación padre-hijo muchas veces es dolorosa. Claro, y al final acaba diciendo un hijo, es que el preferido del Papa siempre ha sido tal, porque lo han visto y porque lo ha dicho. Y a veces tratas a uno como si estuviese medio tonto. Hay cosas que uno no puede decir. Hay cosas que uno no debe decir. Para eso existen reuniones y para eso incluso puedes contar con alguien que diga lo que tú no debes decir. Esto es un factor importantísimo. Hablábamos del organigrama plano, hablamos de las barbaridades que uno dice, porque por acabar con este segundo punto, es que uno puede alardear de que uno es muy sincero y muy claro. Es que yo le digo las cosas a la cara. Oiga, eso no es sinceridad y no es caridad. Eso es una auténtica barbaridad. Y luego, por último, el tercer punto que sí que me parece ya determinante es que uno cuando ha tenido el éxito en la empresa no sepa disfrutarlo. Me parece de una torpeza tremenda, no saber disfrutar del éxito. ¿Qué es saber disfrutar del éxito? Pues saber planificar la sucesión. Y es conseguir lo más difícil que se tiene en una empresa que dé beneficios y que tus hijos puedan estar preparados para afrontar los retos del futuro. Caramba, ten dos dedos de frente y vamos a ver cómo dejas de ser el CEO y pasas a ser un presidente subsidiario, un presidente que esté, pero no ejecutivo. Es decir, mm, por lo que me preguntabas, ¿hace falta seguir teniendo el control? No, llega un momento en la vida en el que uno se tiene que saber ir y es más importante que sea influyente en un momento concreto que controlarlo todo. Y si pudieras dar un consejo, solo uno, a aquellos propietarios que están pensando en la sucesión, ¿cuál sería? Pues que sepan disfrutar del éxito, que sepan disfrutar del éxito de la familia. Yo creo que lo que más vale en esta vida es que llegue el día de Navidad o la cena de Navidad, y lo explicamos muchas veces en la guía, y uno verte a la familia que sea, insisto con ese concepto, la familia que sea, ¿eh? Y verlos todos felices. Yo una cena de Navidad con todas caras largas, que uno no se hable con el otro, todo indirectas, todo puntillitas. No, no, quiero a mis hijos felices, que mis nietos jueguen juntos, que estén felices. Y eso es lo más importante de todo. Esto no significa que en una empresa familiar lo importante es la empresa. Cuidado, cuidado. Pero el mayor consejo es que
sabiendo que lo más importante en una empresa familiar, lo más importante es la empresa, que eso no suponga la ruptura de la familia. Y ahí aparece, pues como hemos empezado, este político, este padre, este fundador, esta persona de carne y hueso, pero que en definitiva tiene que ejercer de político de empresa, de hombre vértice, para saber poner en primer lugar a la empresa, pero sin la ruptura de la familia. Muy bien, Fernando, pues un placer que nos cuentes todo esto. Acabado. Al final he estado muy a gusto, como siempre que tenemos tú y yo una conversación. Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Hasta ahora.